bienvenidos, buenos días, buenas noches, buenas tardes en tu carro, en tu habitación. Qué gusto que nos siguen invitando a estar con ustedes, ¿verdad? Hace unos días, ¿verdad? Decía yo en la parroquia, me gustaría ir todas las semanas a su casa. Y algunos pusieron cara así de que, ¿cómo? Bueno, espérenme que les explique, ¿no? Por medio de estos videos, porque es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Llegar a sus hogares, a conversar con ustedes, a conversar juntos. Me gustaría poder tener aquí no solamente al Padre Carlos, ¿verdad? Sino tener también a usted aquí. Y en realidad no está aquí, sino que está allí, allí, ¿verdad? Y nuestra conversación, sí es cierto que somos nosotros los que hablamos, ¿verdad? Pero también queremos, de alguna manera, hablar con usted, porque no solamente que nos ponga un comentario o una pregunta, que lo están haciendo y les agradezco, pero también, en realidad, las preguntas que yo hago al Padre Carlos o que el Padre Carlos me hace a mí muchas veces no son solo las preguntas que yo tengo, sino las que pienso que usted puede tener, ¿no? Y por eso a veces le hago preguntas al Padre Carlos también, ¿verdad? Así, bueno, vamos a seguir nuestra conversación y crecer en nuestro entendimiento de nuestra fe. Y hoy, no, en la semana pasada, hablemos sobre la fe y la razón, que son como esas dos alas de un pajarito que llega a la verdad. Y también vamos a hablar de dos cosas que también nos hace entender más la verdad, que es Jesucristo. Y vamos a hablar hoy de la Escritura y la tradición. Escrituras y la tradición. Y cómo eso es como nuestro fundamento de la fe católica. Y como ambas que no son opuestas, sino los dos nos ayudan a crecer en nuestra relación con Dios y en nuestro conocimiento a Dios. Muy bien. Bueno, ok, excelente. Hemos hablado al inicio, en el primer video, hablando de la revelación divina de la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? ¿No? ¿Qué es la Sagrada Escritura? ¿No? Es una colección, el canon de todos los libros escrito por autores humanas, pero inspirado por el Espíritu Santo. Y la Biblia tiene autoridad como palabra de Dios, que no es una palabra humana, sino viene de Dios. Y tiene la autoridad en materia de fe y moral, porque en verdad, aunque es escrito por manos humanos, Dios es su autor. Dios es el autor. Muy bien. Y a lo largo de la historia, la iglesia discernió qué libros pertenecían a la Biblia. No hemos hablado al inicio sobre que fue la iglesia que discernió cuáles libros pertenecían a la Biblia y cuáles que fueron más históricos y no pertenecían al canon de los 73 libros de la Biblia que tenemos en la Biblia católica. Y solamente un recuerdo con este documento. Qué bueno que no me preguntaste el número, porque yo soy malísimo para recordar números. No, hasta yo el último día yo entonces, si olvidé. me hubieras preguntado aquí, hubiera salido yo aquí mal delante de todos. Sí, pero sí, bueno fue un chiste que yo vi en las redes sociales no un video que un hombre está haciendo chiste, ¿no? Que la gente siempre, dame una palabra para este año nuevo. Y dice el joven, pues Dios ha dado 66 libros de palabras y tú no lo has leído. Y bueno, son 73, pero la idea es igual, ¿no? Que si queremos conocer cómo habla Dios o una palabra de Dios, tenemos que leer la palabra. Y un recuerdo, ¿no? Una cita de este documento de Dei Verbum, que en latín dice sobre la palabra de Dios, que viene del Papa San Pablo VI, que la Escritura enseña con fidelidad y sin error, que hemos mencionado en el inicio, ¿no? Con fidelidad y sin error la verdad que Dios quiso transmitir a todos nosotros. Así que no es mi verdad, no es la verdad del Padre José, sino es la verdad que Dios quiso transmitir. A ver, quiero hacer no sé, más que una pregunta, es un comentario, ¿verdad? En realidad, cuando tú has dicho conocer la palabra de Dios, es conocer todos los 73 libros de la Biblia, ¿verdad? Porque no podemos
pensar que solo este libro o solo esto es lo que Dios quiere de mí. Es todo. La palabra de Dios es todo. Es decir, podríamos decir que toda la Biblia es la palabra. No sé si me explico, ¿no? Sí, sí. Es la palabra. Hay muchas palabras en la Biblia, pero todo es la palabra, porque es conocer A Jesucristo. a Jesucristo. La Biblia entera es para conocer a Jesucristo, que es la revelación Perfecta. perfecta de Dios, ¿verdad? Entonces tengo que conocer todo. Esto no quiere decir que tengo que conocer en el sentido de memorizar, pero cuanto más conozco de la Biblia, estoy repitiendo, ¿verdad?, lo que hemos dicho, pero Sí. cuanto más conozco de la Biblia, más voy a conocer la revelación, más voy a conocer a Jesucristo. Y exactamente, el libro, la Biblia, el libro, no se debe como, aunque muchos me preguntan, ¿no? ¿Cómo puedo empezar a leer la Biblia? Y no es que lo leemos como un libro de fantasía, ¿no? Del De la inicio, página 1. de la página 1 hasta el final. No. Porque si lo lees, y yo tengo varios alumnos que me preguntan y me dicen, ay, es que llegó al Deuteronomio y me confundí. Y ya no Me voy a desanimé. tratar. Sí, exacto. O llegué al libro de Job y así me desanimé. Y no, hay un plan de salvación. Y hay una manera de leer la Biblia para entender el plan completo, para entender lo que Dios quiso transmitir. Pero como nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, miembros del cuerpo de la verdad, Dios usa los miembros para transmitir esa verdad, no solamente por las Sagradas Escrituras, sino por los apóstoles, ¿no? Dios, Jesucristo, eligió apóstoles. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir palabra apóstol? Apóstol es una palabra en griego que quiere decir enviado. Ajá, enviado. Lo que quiere decir que vamos a hablar sobre la tradición. ¿Qué es la tradición? Es precisamente la transmisión viva del Evangelio a través de los apóstoles, recibida de los apóstoles y vivida en la iglesia, ¿no? Esa palabra tradición es una palabra en latín también que quiere decir transmitir, de dar. No es de traicionar Una No. cosa es traicionar y otra cosa es tradición. Exactamente. Muy bien. Los apóstoles confiaron estas enseñanzas a los apóstoles y los apóstoles los entregaron a los obispos y sus sucesores para transmitir la verdad a todas las naciones. Ya. Esto es entonces, es como si, no sé, esta es, digamos, la Biblia, yo te la entrego, Ajá. ¿verdad? Exacto. Y así fue pasando de mano en mano, de generación en generación. Y si usted fuera aquí con Devuélveme. nosotros, te lo No, pero devuélveme, porque si no- Pero esa es la tradición, ¿no? Que se va pasando de generación en generación, los apóstoles a los sucesores, y esa es la tradición, ¿verdad? Esa es. Sí, y las escrituras y la tradición, ¿no? Y podemos tomar otro video solamente hablando de la tradición, pero las escrituras y la tradición que se fue confiado a los apóstoles y ahora la iglesia, ¿no? Los dos forman un depósito de fe, un depósito como un tesoro de la fe. Hay un chiste, bueno, no es un chiste, pero fue chistoso para nosotros en el seminario, ¿no? Un ejemplo, en el seminario cuando yo empecé, yo recibí el depósito de la fe, que fue las notas de cada clase que fue inscrito por un estudiante que ya es sacerdote por muchos años, pero que todos nosotros hemos tenido los mismos profesores. Y así para entender más la material, nos entregó el depósito de la fe, que son las notas de cada clase. Podemos añadir y agregar más a esas notas y seguir transmitiendo a los que vienen enseguida, ¿no? Entonces, cuando hablamos del depósito de la fe, estamos hablando como de ese tesoro, ¿verdad? Donde dentro está la escritura, pero también está
la tradición, es decir, lo que se ha ido entregando, porque no solamente la escritura, ¿verdad? Es nuestra fe con también nuestras tradiciones, ¿verdad? Por eso hablamos de tradiciones, que es parte de nuestra fe, ¿verdad? Exactamente. Ese es nuestro tesoro. Y con ese tesoro podemos conocer más a Dios hasta verlo cara a cara. Dice Dave Bergman en el número 7, ¿no? La iglesia peregrina, nos hemos hablado en la semana pasada, que somos peregrinos en búsqueda de la verdad, que contempla a Dios en la escritura y en la tradición hasta verlo cara a cara. Muy bien. ¿Sí? Bien. ¿Y cuál es entonces la labor? Nos has hablado de la iglesia, ¿verdad? Y cuando hablamos de la iglesia, hablamos de otra palabra, ¿verdad? Que es el magisterio. ¿Qué significa magisterio? El magisterio es la autoridad de la iglesia para interpretar auténticamente la palabra de Dios. Eso. ¿No? La palabra magisterio tiene que ver con maestro, ¿verdad? Sí, exactamente. La palabra maestro viene de ahí, de magisterio. La palabra en latín magister Muy bien. es la palabra que recibimos, que entendemos como maestro. Bien. Y entonces la autoridad es la autoridad de la iglesia para eso, interpretar la palabra de Dios. Pero entonces yo tengo una pregunta. ¿Esa palabra de Dios ha sido interpretada solamente una vez? ¿O como podemos decir, como sigue interpretándose en el mundo de hoy? Como hay un sentido común de la fe, en que quiere decir que todo lo que viene de la palabra de Dios es único, es el mismo mensaje. No es que quiere decir que hay muchas diferentes interpretaciones que están en contra. Pero entonces, porque puede haber problemas nuevos, vamos a decir así, problemas entre comillas, ¿verdad? Sí. Problemas nuevos a nuestra fe el día de hoy. Exacto. Y la iglesia tiene que responder a eso, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo actual de la vida de hoy, ¿no? Todas estas teorías del género. Exactamente, ¿no? sí. Sobre el género, de que si está bien o no está bien. Entonces eso es vamos a decir, es un problema nuevo, ni tan nuevo, ¿verdad? Pero y entonces ahí necesitamos una respuesta de la iglesia, ¿no? Que con su magisterio, ¿sí? Nos puede dar una respuesta. Entonces sí, es algo nuevo, pero es que viene siempre de los mismos tesoros, ¿no? Exactamente. Sí, que una respuesta nueva a este nuevo problema, pero la verdad es única. Y la interpretación se puede decir como tiene la misma raíz, que es en el tesoro y es en la verdad, que es mejor no que, pero si no. ¿Quién? Exactamente. Eso. Sí. Y así el magisterio no es una cosa, también hablando como de la escritura, de la tradición, el magisterio no es una cosa aparte, sino que los tres trabajan juntas, ¿no? En realidad, o sea, es ver lo mismo sobre tres modos diferentes, ¿no? Estamos viendo la misma verdad, pero desde tres puntos de vista diferentes, ¿no? Exactamente. Y cada cual y cada pierna nos sirve al mismo función, ¿no? Si quitas una de las piernas de la mesa, se va a caer, ¿no? Pero sí, el magisterio no es no existe sobre la escritura y la tradición, sino el magisterio sirve a la escritura sirve a la tradición, la tradición sirve al magisterio. Y todo están conectados íntimamente. Exactamente. Muy bien. Así que los tres son inseparables y los tres nos hacen profundizar juntos nuestra fe. Claro. Que esto va unido a lo que hablábamos sobre la fe y la razón, ¿verdad? Así como la fe y la razón van unidas en esta búsqueda de la verdad, ¿sí? También la escritura y la tradición van unidas en el tiempo con el magisterio, ¿verdad? Podríamos decir que el magisterio es como que el factor tiempo, ¿verdad? De esa tradición y esa escritura, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿no? Que nos va dando ese conocimiento de la verdad, ese conocimiento de Jesucristo. Sí, y así, si quieres continuar estudiando y dando de conocer en sus estudios y en la oración, siguen leyendo la palabra de Dios, también el catecismo y también los documentos que vienen del Concilio Vaticano II, que nos hacen
Y como el Santo Padre que está haciendo Esos estos comentarios. muy buenos, por cierto. Ajá. Te los recomiendo mucho. Sí. Los miércoles, cada miércoles sale esa catequesis del Papa. Excelente, ¿verdad? Son, ¿qué? Lo podemos leer en 10 minutos realmente, ¿no? Pero muy buenos. O sea, en vez de sacar tu teléfono en tomar 30 minutos en TikTok, toma 10 minutos para leer ese documento del Papa. Muy bueno. Ahora, desafíos. Desafíos. Y yo tengo tres. Siempre les pones tres. Primer desafío, a ver, ¿cuál es? Primer, Preguntas. ¿por qué piensas que es tan importante de no separar la escritura y la tradición? ¿No? Hemos hablado que los dos trabajan juntas, pero ¿por qué es tan importante de no separarlos? Es decir, ¿por qué se me cae la mesa si le quito una, no? Uh-huh. Esta mesa de 3 patas, si le quito algo, se me va a caer, ¿no? Se va a caer. ¿Por qué piensas que de no separar los dos? Segundo, ¿cómo influye el magisterio en la manera en que enfrentas a temas actuales? No hemos hablado de los problemas nuevas que salen en este mundo, en nuestro tiempo, ¿no? O por ejemplo, ahora está, ¿no?, el Papa hablándonos, nos ha dicho que nos va a hablar sobre la inteligencia artificial, ¿verdad? Y cómo esto puede ser algo muy bueno, pero también puede ser algo muy peligroso, ¿no? Entonces, ahí también la Iglesia tiene que hablar sobre esto, ¿verdad? No, en tu experiencia, ¿cómo influye el magisterio de la autoridad de la Iglesia para enseñar a los problemas que está enfrentando en su vida actual? Y si han como escuchado todo esto y como la semana pasada, como ha tocado, a mí me toca crecer un poco más a crecer en este tesoro que tengo. ¿Cómo puedo el estudio de la escritura y la tradición, enriquecer tu vida espiritual? No solamente tu entendimiento, sino tu vida en oración. O sea, ¿cómo usar la escritura y la tradición para crecer espiritualmente, verdad? Muy buena pregunta. Así como estos pilares que estamos hablando, ¿no?, en cada temporada, no son pilares aparte, sino trabajan juntas. ¿Sabes qué? Ahora estoy entendiendo un poco más. Cuando al inicio nos dijiste que nos ibas a hablar de la formación intelectual, estaba yo como que a ver de qué nos va a hablar el Padre, ¿verdad? Pero como que en estas semanas estoy entendiendo más qué es lo que estás queriendo, cómo nos estás queriendo mostrar, guiar, ¿no? Tenemos que usar todas esas cualidades que ya tenemos, todas esas potencias que tenemos para conocer más, ¿verdad? Pero al fin y al cabo es para crecer más. Y por eso ahora, por ejemplo, cuando hablas de nuestra vida espiritual, ahí está, el fondo es crecer más en nuestra vida espiritual, que es en nuestro conocimiento de Cristo. Y cuando crecemos intelectualmente, en verdad estamos creciendo humanamente como humano, pero también en nuestra vida espiritual, y llevando todo eso crecemos en nuestro apostolado. Y así seguimos creciendo. Gracias por acompañar en esta semana y ánimo en tu crecimiento, y seguimos creciendo juntos para conocer a la verdad que es Cristo. Bendiciones.